Bien, buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Fernández Zapata y me voy a limitar a presentar a los ponentes que vamos a tener en esta sesión. Me voy a hacer uso de la chuleta. Vamos a ver. En primer lugar, don Javier Díaz Vendrell, amable. Doctor ingeniero agrónomo, catedrático de proyectos de ingeniería del Departamento de Ingeniería de la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos, director de la Cátedra de Agua, Agricultura, Regadío y Agroalimentación de la Universidad de Almería. Y la ponencia versa sobre gestión sostenible del agua en comunidades de regantes y economía circular en modelos agrícolas de alto rendimiento en zonas de escasez hídrica. Claro, si eres primero, a mí... estaba el segundo. Pues a mí en la lista que primero me dieron estaba de primero. Y ahora viene Joaquín Monserrat Vizcarrillo. Tranquilo, que no tengo 10 minutos, vamos ya un poco con retraso. Sube, no digo. ¿Quién pasa Lo tienes allí. Sí. Con un poquito de retraso. A mí particularmente me interesa dar la charla. Tengo la obligación de recordar. Yo hoy he recortado de madrugada de 15 minutos a 12. Yo no te voy a recortar. Vale, gracias. Ya he hecho el esfuerzo. Buenos días. Gracias por su asistencia y también un agradecimiento, Conchi, a la organización por permitirnos presentar esta comunicación. Antes de pasar a analizar la aportación que tiene la modernización de los canales del regadío en general, pero en este caso de los canales de Urgell, tanto en la garantía de agua y alimentos como en otros aspectos ligados a la adaptación al cambio climático, me gustaría también primero empezar explicando un poco la situación actual de nuestro regadío y algún detalle del proyecto de modernización en el que estamos inmersos. La zona regable de los canales de Urgell está situada en la provincia de Lleida, en el ámbito de las comarcas del Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell, l'Urgell y la Noguera. Constituye un ecosistema agrícola de una superficie de 75.000 hectáreas distribuidas en estas 5 comarcas y la comunidad gestiona el transporte en alta y suministro de agua para el riego, pero también, y eso es muy importante, para el abastecimiento doméstico para una población total de 120.000 habitantes y también industrial y ganadera de toda esta zona que está situada en una superficie total de 90.000 hectáreas. También es un dato a destacar que la red de distribución en alta está formada por 325 kilómetros de canales y caminos de servicio que transcurren paralelamente formando auténticos corredores vertebradores del territorio y los cuales desde la comunidad se quiere potenciar. Se trata de un regadío tradicional de 160 años de antigüedad. Este año estamos de aniversario, con un suministro a las parcelas sin presión, lo que dificulta la implantación de tecnologías de riego modernas en parcela. En este contexto, se plantea la modernización del regadío.
transformando las redes hidráulicas existentes en un sistema presurizado para disminuir las pérdidas de transporte y distribución y al mismo tiempo dotar a cada parcela de unas condiciones que permitan una implantación de sistemas de regadío más eficientes. Había puesto más diapositivas interesantes, pero me las voy a saltar porque durante este congreso, pues muchos ponentes de más reconocimiento que yo, pues ya las han comentado y muy bien. Ya me centraría en la situación del regadío en el mundo. A nivel mundial aún tenemos un 82% de superficie sin modernizar. Este dato mejora en España, pero aún falta un 24%. En Cataluña estamos 50-50, el riego sin modernizar está en el 49% y el dato que resalta es la superficie no modernizada de la comunidad del Canal d'Urgell, que estamos en el 89%, es decir, prácticamente podemos decir que las modernizaciones son a nivel particular, ¿no? En cuanto a eficiencia de riego, se estima que un riego tradicional tiene una eficiencia del 60% y un riego modernizado alrededor del 90%. Por tanto, en un 90% de superficie sin modernizar, con este 30% de potencial de mejora, pues lógicamente el margen es increíble. Y ahora sí, haría pues un breve resumen de lo que sería nuestro proyecto de modernización. Este es el mapa de situación, aquí hay mucha información, solo voy a resaltar aquello que yo considero imprescindible y muy importante para la viabilidad de este proyecto. De las 75.000 hectáreas que he dicho, 2/3 partes disponen de cota suficiente para ser modernizadas con presión natural. Eso es un dato importante. El tercio restante requiere de bombeo para la presurización del agua en las parcelas. Bueno, para ello hemos definido 39 sectores de riego. Los que riegan a presión natural, habrá conexiones o bien a balsas enrasadas con los canales o bien directamente desde los canales para aprovechar al máximo la cota de presión natural. Y en cuanto a los bombeos, a los sectores que necesitan de bombeo, se abastecen de balsas de riego que a su vez bombean a balsas elevadas y transformando la energía eléctrica en energía potencial. Y después veremos cómo podemos hacer que este funcionamiento sea viable en las condiciones de crisis energética actuales. Se dispondrán de 45 balsas de riego, cuyos volúmenes oscilan entre 30.000 y 550.000 metros cúbicos de capacidad, y dispondríamos de una reserva, o sea, un volumen de regulación adicional de 8 hectómetros cúbicos. La solución contempla la instalación la solución para los sectores que deben bombear contempla la instalación de 20 estaciones de bombeo con una potencia eléctrica absorbida de 35,6 megavatios. Estas tendrán un doble suministro. El principal será a partir de las placas fotovoltaicas propias que se van a instalar con una potencia total de 5,6 megavatios pico, y en los momentos donde no se podrá suministrar porque no se va a producir energía solar y haya demanda, pues se intentará suministrar esta demanda con energía contratada a la red eléctrica, con lo cual necesitamos contratar una potencia de 37,4 megawatts. Y eso sería, pues, se intentaría hacer en horas valle o en horas de tarifas de precios bajos. Se prevé una producción anual de las plantas fotovoltaicas de 98 gigavatios hora, de la que el sistema de bombeo consumirá 60,5 y 37,7 tendrán que exportarse, es decir, venderse a la red eléctrica. Con lo cual, para unas necesidades de 83,6 gigavatios hora, pues tendremos que comprar 23,1.
Al final, esto va a resultar en un autoconsumo, es decir, en una energía producida por las plantas que se aprovecha para el bombeo del 62% y un excedente global de cerca de 15 gigavatios hora, lo cual nos da un balance energético cero y más que cero positivo. Y esto pues, proporciona una independencia energética máxima. En estos momentos muy importante. Bueno, y visto esto, ya casi iríamos a analizar y dar respuestas a la pregunta inicial, ¿no? ¿Qué aportará la modernización del regadío de los canales de Urgell? Aquí hemos considerado 6 aspectos como más remarcables. Vamos a analizar ya directamente uno por uno. Bueno, ya hemos visto que va a haber una mejora en la eficiencia de aplicación del agua en parcela, va a haber una disminución directa del consumo porque solo por el hecho de transformar un regadío tradicional con unas dotaciones de 9.000-10.000 metros cúbicos por hectárea a unas de riego presión con 6.500-7.500 metros cúbicos por hectárea y año, pues ya es un consumo una reducción importantísima. Y en cuanto al vector energía, pues tendremos un sistema con un balance energético cero mediante el uso de energías renovables. Por lo tanto, queda claro que se mejorará en la sostenibilidad del regadío en este caso. También entendemos que la modernización tendrá un efecto muy positivo en el estado del medio natural. Entendemos que debido a la reducción del uso de fertilizantes y fitosanitarios y un menor lavado de los suelos por el cambio del sistema de riego, se reducirá la contaminación difusa de acuíferos y mejorará la calidad de las masas de agua. También se producirá una disminución de la huella hídrica, simplemente porque al incrementarse la eficiencia en el riego, se reduce la cantidad de agua consumida por kilo de alimento producido y, en consecuencia, disminuye el consumo de agua por persona en su alimentación. La modernización del regadío también incrementa las producciones y la masa vegetal. Hay más actividad fotosintética y que actúa como sumidero de carbono. En definitiva, aumenta la capacidad de la agricultura para fijar carbono. Y, lógicamente, también habrá un impulso al uso y aprovechamiento de energías renovables con la generación propia de estas energías para autoconsumo. También se producirá una mayor adaptabilidad a escenarios de emergencia climática. La modernización incorpora una flexibilidad y adaptabilidad a situaciones de sequía, minimizando la reducción de la producción de alimentos en estos casos, puesto que permite distribuir el agua en los cultivos en pequeñas dosis en momentos críticos de desarrollo. También favorecerá la adaptación al cambio climático a través del conocimiento, la transferencia tecnológica y las nuevas tecnologías TIC e IA. Y modernizar el regadío también nos permite hacer nuevos cultivos y de alto valor añadido, adaptados a la demanda del mercado, lo que supondrá una valoración de las producciones. Hay otros aspectos ya más relacionados con la actividad económica y el territorio que entendemos que también estarán influidos por una modernización. Claro, se transformará una agricultura de supervivencia a una agricultura empresarial, competitiva y de alto nivel productivo y cualitativo. Esto debe tener un efecto directo potenciando las actividades económicas del territorio desde un perfil de bioeconomía circular, fomentando el turismo rural y sostenible. También entendemos que la modernización contribuye a un reequilibrio territorial, una fijación de la población rural y de las nuevas generaciones del territorio. La modernización es una herramienta estratégica para luchar contra el despoblamiento del mundo rural y también favorecer la igualdad de género. Se tecnificará también el mundo rural, se implantarán nuevas tecnologías y mejorará su conectividad digital. Y otro aspecto que también es muy destacable, que os lo he comentado antes, es que se pretende modernizar siguiendo un modelo de infraestructura verde, enlazando los 325 caminos que circulan alrededor de los canales y convertirlos en uno de los corredores verdes más largos de Europa. Esto revierte en el territorio y da respuesta a la demanda social hacia la mejora del medio natural. Conseguiremos también un incremento de la garantía alimentaria.
la productividad del regadío se sitúa entre 6 y 7 veces mayor que la de secano y aún aumenta más en los regadíos modernos con la intensificación de cultivos. Por tanto, entendemos que se aumentará la autosuficiencia alimentaria y nos permitirá avanzar hacia la autonomía alimentaria del país. El incremento de la producción y la diversificación de cultivos dan un impulso también a la creación de industrias agroalimentarias de transformación de alimentos que aportarán valor y riqueza al territorio. Y se dará también un impulso al consumo responsable y al comercio de proximidad de kilómetro cero con estrategias del campo a la mesa. Y ya, finalmente, un punto muy importante, lograremos también un incremento de la garantía de abastecimiento. Hemos hablado antes que damos abastecimiento para riegos, pero también para poblaciones. O sea, por el solo hecho de incrementar la capacidad de reserva en 8 hectómetros cúbicos, con estos 45 balsas, pues ya tenemos reserva y capacidad cerca del punto de suministro. La gestión del agua de forma centralizada, interconectada y automatizada mejora la garantía de suministro de agua de riego y también de suministro de las poblaciones. Por tanto, se mejora la gestión y la flexibilidad en situaciones de sequía y restricciones como la que lamentablemente nos hemos encontrado este último año. Y, lógicamente, también el ahorro de agua generado por la modernización de los regadíos revierte directamente en el sistema, implicando una mayor disponibilidad de recursos para usos medioambientales y para el abastecimiento del mundo urbano e industrial. Y acabo ya. Para finalizar ya como conclusiones, entendemos que la modernización del regadío como sector estratégico nacional nos aportará la preservación y protección del medio natural, la mejora del equilibrio territorial y social en nuestras zonas rurales, la seguridad en el abastecimiento de alimentos a la población del país y la garantía de abastecimiento de agua en zonas rurales, urbanas e industriales. Para acabar, la modernización de los regadíos de los canales de Urgell, en este caso, es un proyecto transversal, entendemos, que encaja con los 4 pilares del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por todo lo que os he explicado, y es una actuación estratégica de país. Desde la Comunitat General de Regants dels Canals d'Urgell reivindicamos la agricultura y el regadío como un sector estratégico de país que debe potenciarse, modernizarse y apoyarse desde arriba por el bien de toda la sociedad. Por eso, entendemos que hay que declarar la modernización de los regadíos como proyectos tractores y actuaciones de interés general y actuar en consecuencia, y vuelvo a repetir, para el beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias y disculpa si me he alargado un poco. Bueno, el que se tiene que disculpar en primer lugar soy yo, porque al presentar a Javier he dicho que su currículum no era correcto, era el director general de la Comunidad de Regantes. A continuación viene don José Antonio Salinas Andújar, que es el catedrático de proyectos de ingeniería de la Escuela de Almería, Universidad de Almería, director de la Cátedra de Agua, Agricultura, Regadío y Agroalimentación. Y la ponencia versa sobre gestión sostenible del agua en comunidades de regantes y economía circular en modelos agrícolas de alto rendimiento en zonas escasas de rica. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero trasladar mi alegría, digamos, por estar entre tanto compañeros y compañeras, lo cual siempre es muy agradable, pues se encuentra uno en familia, ¿no? Quiero empezar también compartiendo absolutamente lo que acaba de decir mi compañero anterior y suscribo la necesidad y la potenciación del regadío como base estratégica para seguir en este tema. Bueno, no sé, para pasar, por favor, el verde. Bueno, quería hacer una serie de reflexiones y voy a hablar sobre cada diapositiva con una reflexión. Primera reflexión, esto es Almería, yo creo que la conocen todos, pero seguramente muchos no. Esa es la mancha que se ve del espacio de lo que era una zona de cacería del rey Boabdil cuando gobernaba Granada, y hace 50 años era un desierto. Se ha convertido en lo que vemos ahí, algo parecido a nuestros queridos hermanos murcianos,
y también lo que pasa en Lleida haga que esas dos provincias considero hermanas porque tenemos un denominador común que es la agricultura, en este caso, ¿no? Bien, en ese entorno era un entorno de emigración, hoy es de inmigración, con toda la problemática que supone y todo, en fin, no entramos en eso, pero se entiende. Antes los ciudadanos de Almería emigraban, por ejemplo, a donde estamos ahora mismo, a Cataluña. Hoy mucha gente va allí a trabajar no solamente en esto, sino en todo lo derivado. Segunda reflexión, estamos en una zona, Almería-Murcia, sureste de la península ibérica, una zona, como sabemos, de escasez hídrica. Por tanto, tenemos también ese denominador común que quería reflejar en el marco de la necesidad de buena gestión del agua. Esa ecuación es un intento, que yo empleo de vez en cuando, ¿no?, para expresar la ecuación de la agricultura. Naturalmente es un engendro mío pues, para explicar eso en clase y cosas por el estilo, pero si apuramos vemos que no está muy disparatada, ¿no? Es decir, la agricultura pretende alimentar a la gente. Y se pretende alimentar a la gente, pues todo lo que hagamos para cumplir ese servicio, qué mejor que eso, que es algo esencial, ¿no? Desde ese punto de vista, el manejo del agua, el regadío, la agricultura, es decir, la gente que trabaja y la gente, el agricultor, que son realmente los protagonistas de la agricultura, con todo lo que un ingeniero agrónomo puede hacer, pues va a producir alimentos. Esos alimentos, pues en el esquema vemos que requieren el empleo de tecnologías ecocompatibles, o sea, bueno, yo le llamo compatibles con el medio ambiente. Hay que usar y gestionar racionalmente el agua. Producimos también residuos, tenemos que producir en un entorno no solamente porque nos lo exigen los mercados, sino porque nos lo exige la propia dinámica de la alimentación, ¿no? Es decir, tenemos que producir alimentos sanos, salubres y de calidad. Y el empleo para fijar al territorio la población que hace esta labor es esencial, y más hoy, como está la situación con el tema de despoblamiento, etcétera, lema de este congreso. El modelo que nosotros tenemos coincide también con lo que se habló aquí ayer, coincide también con el modelo de nuestros primos hermanos de Murcia, que es una agricultura familiar, un modelo de agricultura familiar. Eso es esencial, y basado en sistemas asociativos para la comercialización de los productos, como pueden ser los sistemas cooperativos fundamentalmente o similares. Pero también hoy hay que añadir cuidar el planeta, lo sabemos todos, y a precio justo, que estamos en una situación que, bueno, hay que trabajar de forma adecuada. Ayer se habló del tema de logística, muy importante. La sostenibilidad real, yo le llamo sostenibilidad real a la ambiental, más económica, social, etcétera. Es decir, cualquier variable que se incluya ahí. En este ambiente que decía anteriormente, se creó con una serie de elementos que ahí están reflejados y que solamente quiero destacar los primeros. El primero, que sería el de la explotación familiar agrícola que he dicho y la gestión del agua, fundamentalmente, que es donde estamos en el marco de la política agraria actual, el marco de la gestión sostenible, etcétera. Esos son los elementos que han construido el modelo Almería. No me puedo extender, como comprenderán, por el tiempo, ¿no? Dejo la diapositiva, bueno, y naturalmente se puede. La simbiosis, la sinergia de todas las instituciones que intervienen o que han intervenido en el desarrollo de un modelo es esencial para mantener la sostenibilidad del modelo. Si no hay relación entre ellos y ese efecto de sinergia, ese modelo caerá por algún pilar, digamos, ¿no? Bueno, algunos datos para no comparar comunidades o... En fin, no, en absoluto. Lo que quiero decir aquí es simplemente que todo el mundo se mete con el regadío, pero la realidad es que hemos disminuido agua comparando, son datos del INE, hemos disminuido el consumo de agua. Es verdad que hemos aumentado la superficie de regadío, pero las ventajas del regadío, que yo no voy a defender aquí porque las tengo totalmente asumidas, y más en nuestro ambiente, pues hace que efectivamente se ha aumentado la superficie de regadío, pero se ha disminuido agua, es decir, se está regando mejor. Ya se han dado datos del aumento de riego por goteo, etcétera, etcétera. Ya lo sabemos todos estos modelos siempre están digamos, regados por goteo. Bueno, aquí no quiero comparar Murcia y Almería. Esto lo hice una vez para Murcia y Almería, pero no se trata de comparar en sentido de comparar, en sentido negativo, en sentido peyorativo, sino de que vean aquí el uso del agua. Llamo Almería Poniente, que es la comarca de los invernaderos,
y llamo, Almería y Murcia. Es decir, eso se trata, está hecho en el índice de productividad simplemente, de forma muy sencilla, no sé qué es lo que se ve, simplemente como está aquí expresado, es decir, sería consumo de agua dado por el Instituto Nacional de Estadística, con todos los errores que conlleva, y la productividad también dada en las cifras reales, ¿no? Dividimos, vemos productividad del agua y vemos que donde mejor se produce el agua, repito, no estoy hablando de Almería o de Murcia, me da igual, es en aquellas agriculturas más rentables del país. O sea, lo que quiero decir es que donde se riega mejor, donde no hay agua, curiosamente se produce esa situación, digamos, lo cual es positivo y lo cual nos ayuda, por ejemplo, a zonas subdesérticas como es Almería, a no tener, entre comillas, problemas de agua, eso sí, empleando lo que digo rápidamente. Bueno, aquí hay algunos datos que me voy a pasar, porque sí, vamos rápido. Nosotros regamos con agua mezclada, procedente mayoritariamente de recursos subterráneos. Es nuestra fuente actual, mayoritaria. Hay superficies regulados, desalados, fluyentes, en fin, de todo tipo, como se hace la planificación hidrológica. Problema del agua subterránea, problema de nuestra zona, acuíferos sobreexplotados, acuíferos salinizados, etcétera, etcétera. Solución, desaladora y regeneración. La comunidad de España que más utiliza, todo el Levante, toda la costa del Levante, utiliza mucho el agua regenerada, Murcia es la que más emplea, pero nosotros, por ejemplo, hay comunidades regantes que tienen 3.000, se riegan 3.000 hectáreas con agua procedentes de la EDAR de Almería regenerada. 3.000 hectáreas de invernadero. O sea, son hechos muy significativos, creo yo, para la defensa que pretendo trasladar. O sea, bueno, aquí tenemos un balance hídrico de Almería, no viene al caso, son datos. Bueno, esta figura a mí me gusta porque este es el acuífero que riega los invernaderos de Almería, el poniente de Almería, y el lema de la comunidad de la Junta Central de Usuarios del Poniente de Almería, que incluye a las comunidades regantes de esa zona, de los 25.000 hectáreas de invernadero, tiene como lema recuperar ese acuífero. Para lo cual, lo que hace es, lo que se está haciendo con el acuerdo de las comunidades regantes, es, en sintonía con la planificación hidrológica de la Administración Pública, planificar para que no se planifique a déficit cero como se está haciendo en este momento, perdón, a déficit negativo. Es decir, hoy se está haciendo planificación con pérdidas de agua. Entonces, para eso hay un compromiso de las comunidades regales de dejar de extraer agua subterránea a cambio de las inversiones en agua desalada, en agua regenerada, etcétera, etcétera. Ese es un poco el juego para equilibrar nuestra agua y por ahí tenemos un poco el ejemplo real de esa planificación. Bueno, la obra, por citarlas, pues desaladoras, plantas de regeneración, etcétera, etcétera. Reconocemos que eso encarece el precio del agua, pero el precio del agua, para hablar de media, estamos en torno, en las zonas que estoy diciendo, en torno, bueno, a grandes rasgos, de 0,5 euros metro cúbico, pero también estamos hablando de una rentabilidad, como hemos visto anteriormente, que es muy alta y permite ese coste que está en torno al 4 al 5% del coste total de cultivo. Por tanto, en nuestro caso es asumible, afortunadamente. Ya casi voy acabando. Entramos en la utilización de aguas regeneradas, que es un objeto del título de la ponencia. La recomendación de todos los organismos internacionales es tengan ustedes en cuenta el agua regenerada como sumando del balance hídrico. ¿Para qué? Para que no sea negativo. Entonces, en las situaciones en las que no hay agua, tenemos ese agua, no queremos contaminar, no queremos hacer vertidos contaminantes a ríos, mar, etcétera, pues hagamos ese incremento de balance en la línea que estamos haciendo. Por tanto, bueno, este es el ciclo de la... Pues uno no lo sabe, utilizamos la agua regenerada totalmente con esa finalidad. Desde ese punto de vista, la economía circular respecto al agua no es ni más ni menos que eso, aprovechar el residuo agua para utilizarlo como recurso. Por tanto, todas las políticas deben apoyar eso y creo que lo están apoyando. Acabo con una serie de esquemas, que ya supongo que voy mal. No voy a entrar en esto porque cada esquema es... quiero hacer especial hincapié en el papel de las comunidades de regantes o juntas centrales de usuarios en la gestión del agua, desde todos los puntos de vista. Una junta central, o sea, una comunidad de regantes tiene que certificar a un agricultor que dispone de agua para recibir una ayuda de la PAC, por ejemplo. Se están dando casos en que se está certificando más de la cuenta, se están dando casos en que se exige un ahorro de agua excesivo
no teniendo en cuenta de qué zona hablamos. No es lo mismo exigir un ahorro de agua del 5%, del 25%, perdón, digo que me perdone si hay alguien de Zamora, en Zamora, en un riego de gravedad, o en Sevilla, en un riego por gravedad, que en Almería o en Murcia o donde estamos cuando se está utilizando otro tipo de riego que ya reduce muchísimo agua. Creo que se me entiende, ¿no? Pues ese papel lo están haciendo las comunidades regantes. Hay tantos papeles ahí reflejados que el papel de la comunidad, o sea, la figura de la comunidad regantes se convierte en una entidad, bajo mi punto de vista, en un ente o una entidad especial para gobernar el agua y para gobernar toda, cuando digo gobernar lo digo en el sentido de mayúscula, con mayúscula, para conseguir que la agricultura de esa zona tenga una serie de efectos de sinergia que realmente, digamos, la mantengan y la potencien. Creo que se entiende. En ese sentido haremos sostenible el sistema. La integración racional de políticas de una administración pública, de una administración estatal, de una administración autonómica o regional, como se llame, provincial, etcétera, es esencial. Toda esa articulación de aplicación de políticas en la línea que estamos hablando o se hace o, donde menos nos esperemos, falla. Tus proyectos, por ejemplo, perdón por la confianza, a lo mejor sufriría en Andalucía una autorización ambiental unificada o integrada que a lo mejor te atrasa el proyecto 2 años, por ejemplo. Por tanto, esa gestión a la que hago referencia supone diálogo y sinergia. Eso es lo que creo que se entiende cuando lo quiero trasladar. Este es un ejemplo muy concreto aplicado a Almería, lo voy a saltar. Y esto es una figura que yo considero importante, que es que los regantes de Almería, y todas las comunidades regantes de Almería, de acuerdo con su universidad, hemos acordado crear una cátedra para trabajar en esto, desde el punto de vista, o sea, haciéndole que la universidad cumpla uno de sus papeles, que es el social, ¿no? En este sentido, esa vinculación la hemos hecho mediante la Cátedra del Agua, en Agricultura, Regadío y Agroalimentación. No voy a discutir el nombre, sé que te los tiene mejores, ¿no? Y estamos trabajando en investigaciones, por ejemplo, de aplicar la agua regenerada y ver la contaminación que producen en frutas y hortalizas, que como todos sabéis es nuestro principal de hortalizas, las frutas son más vuestras, ¿no? Son más de exportación. Esas exigencias de mercado estamos trabajando con universidades receptoras de nuestros productos para trabajar y en la certificación EureGAP, Global Gap, etcétera, etcétera, se admita ese uso de agua regenerada de forma totalmente normal. A la vez que demostramos también con esas investigaciones publicadas en revistas de impacto, etcétera, que no hay contaminación con la forma de regar que tenemos. Creo que esa línea es muy importante porque ayudará muchísimo a esa venta. Aquí una serie de proyectos que también me voy a saltar, porque son proyectos que ya hemos hecho, aplicaciones de tecnologías para las comunidades regantes, utilizando por el Internet de las cosas, o sea, modernizándonos como están todas las tecnologías, o sea, todas las empresas y las comunidades regantes. Bueno, sistemas de gestión que ayudan a esa comunidad regante en sintonía, por ejemplo, con centrales hortofrutícolas o cooperativas, tener ese intercambio de datos para tener una gestión integrada que pueda valer para la gestión del agua, para la gestión de ventas, para la gestión de asistencia al agricultor, etcétera, etcétera. Bueno, esos son esos proyectos y bueno, como siempre digo, pues que no reconozcamos el valor del agua cuando tengamos el pozo seco. Y muchas gracias. Bueno, continuamos. La siguiente ponencia es a cargo de don Joaquín Montserrat Vizcarrí y versa sobre evaluación de una bomba centrífuga trabajando como turbina. ¿Eres tan amable, Joaquín? Muy bien, gracias, buenos días. Pues eso, voy a hablar de las bombas, que es un aparato que ya es bien conocido por nosotros, pero un aspecto curioso que es que las bombas pueden trabajar, o sea, en vez de la bomba dar energía al fluido, las bombas también se pueden utilizar para sacar energía del fluido y producir energía eléctrica, ¿no? Vamos a explicar un poco. O sea, para conseguir esto lo que se debe hacer es invertir el flujo del agua en la bomba. O sea, entra el agua por la parte periférica, ¿vale? Por aquí, por arriba, digamos, en esta diapositiva, y sale por la parte central, ¿no? Entonces, al entrar el agua, aquí en la diapositiva de la derecha se ve el rodete. Esta agua lo que hace es empujar el rodete y lo hace girar en sentido inverso al que normalmente giraría, ¿no?
Entonces, el motor, normalmente las bombas son impulsadas por motores asíncronos. El motor asíncrono también es una máquina reversible, o sea que si lo hacemos girar a una velocidad superior a la sincrónica, ¿vale? Por ejemplo, esta diapositiva de aquí es el caso de un motor de 2 pares de polos en la frecuencia de Estados Unidos, ¿no? Que son 60 hercios, que gira a 1800 revoluciones por minuto hasta su velocidad sincrónica, ¿no? Pues si al motor lo hacemos girar más deprisa, este motor nos genera energía eléctrica, ¿no? Entonces tenemos la combinación ideal, ¿no? O sea, una bomba, pues ya hemos visto que puede trabajar como turbina y el motor nos trabaja como generador, ¿vale? O sea que no hemos de cambiar nada en la bomba, únicamente las conexiones. Entonces, una aplicación sería esta, por ejemplo, que tenemos aquí, ¿no? Por ejemplo, imaginar una red de distribución de agua, que bombeamos el agua pues, a una serie de usuarios y, por ejemplo, pues hay unos usuarios que están en zonas elevadas y otros que están en zonas bajas que tendrán exceso de presión. Entonces, la solución que se optaba hasta ahora es utilizar válvulas reductoras de presión, ¿no? En las zonas bajas para sacar el exceso de presión. Pues bien, en vez de utilizar válvulas reductoras de presión, que lo que hacen es disipar energía y que no es útil para nadie, pues se podría colocar una bomba funcionando como turbina y entonces podríamos recuperar una energía eléctrica, ¿vale? En cuanto a las ventajas de este tipo de aplicaciones, es que podemos aprovechar excesos de presión que tengamos en las redes, ¿no? Otra gran ventaja es la gran disponibilidad de bombas que tenemos en el mercado, ¿no? O sea, en el mercado hay infinidad de modelos de bombas que se pueden adaptar a cada situación que nosotros necesitemos, ¿no? Y después su coste, ¿no? O sea, si comparamos el coste de una bomba con el de una turbina, pues no hay color, ¿no? O sea, el coste de las bombas es el 10% de una turbina, ¿no? En cuanto a limitaciones, que también las hay, una primera limitación es que los fabricantes de bombas, pues algunos ya se están poniendo las pilas, ya te dan información de cómo trabaja su bomba como turbina, pero la mayoría la verdad es que no, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un tema que se ha de trabajar y es una de las cosas que hemos trabajado en los ensayos que hemos realizado. Y después, que el rango de funcionamiento de las bombas como turbinas es menor del que sería una turbina. Y esto también es lógico, ¿no? O sea, las turbinas son máquinas que se han pensado específicamente para extraer energía del fluido. En cambio, una bomba estamos utilizando de forma inversa, ¿no? Entonces, el rango de caudales para los cuales tenemos un rendimiento óptimo es más pequeño, ¿vale? Pero entonces esto es cuestión de ajustar bien la bomba a nuestro aprovechamiento, ¿no? Entonces, los objetivos del ensayo que realizamos es, por una parte, caracterizar hidráulicamente la bomba, funcionando como turbina, o sea, tener la curva característica. Después, contrastar las fórmulas empíricas que nos permiten predecir cómo funcionará la bomba como turbina, ¿vale? Por ejemplo, lo que pone aquí, la caída de presión funcionando como turbina a partir de los datos funcionando como bomba. Y después también ver el rendimiento, ¿no? Cómo es la curva de rendimiento. Bueno, para esto pues, hemos utilizado una bomba de 30 metros cúbicos por hora con una altura nominal de 8 metros, una bomba pequeña, ¿no? De un motor asíncrono con un par de polos a estas revoluciones y con esta potencia, ¿no? Las variables que se han medido, pues el caudal, la diferencia de presión, la potencia eléctrica que producíamos y las revoluciones a las que giraba el motor, ¿no? La modalidad de funcionamiento, los datos que aquí presento son cuando estaba conectada a la red, porque a la hora de generar la energía eléctrica tenemos estas dos posibilidades, ¿no? Podemos estar conectados a la red, ¿vale? Y entonces, pues, o utilizar la energía en la propia red
o venderla afuera, ¿no? O trabajar de forma aislada. Cuando el motor trabaja de forma aislada es un poco más complicado, ¿vale? Porque varían la frecuencia de generación, o sea, no siempre son 50 hercios, según las revoluciones pues pueden ser 45 y pueden subir hasta 60, ¿vale? Hay una oscilación, entonces esto requiere un tratamiento especial según el tipo de utilización que hagamos de la energía eléctrica, ¿no? Si hemos de alimentar unos focos, pues no hay problema, ¿no? Pero según la utilización que hagamos, pues trabajando en islas se ha de ir con cuidado, ¿no? Aquí vemos los resultados. En la gráfica de la izquierda se muestra lo que es la caída de presión en función del caudal que está circulando por la bomba, ¿no? Entonces vemos que hay dos límites de caudal mínimo. Este caudal mínimo está condicionado por el motor, o sea, hasta que el agua que estamos haciendo pasar no hace que las revoluciones del motor sean superiores a las sincrónicas, como hemos dicho, pues el motor no generará, ¿no? Por tanto, hay un caudal mínimo de funcionamiento y también hay un caudal máximo porque, claro, si nosotros vamos haciendo pasar más caudal, pues produciremos más potencia, pero claro, el motor está dimensionado para una determinada potencia, ¿no? O sea, los hilos, el devanado del motor puede pasar una determinada intensidad. Si hacemos pasar más intensidad, se nos calentará el motor y al final lo podemos quemar, ¿no? Entonces, hemos de tener en cuenta que nuestra bomba ha de funcionar entre estos dos extremos, ¿no? Después, en la gráfica de la derecha se muestra el rendimiento, ¿no? Cómo varía el rendimiento en función del caudal. Y vemos que, bueno, se consiguen rendimientos superiores al 50%, ¿no? El 52, 53%, ¿no? Y cuando funcionaba como bomba, el rendimiento es del 63%. O sea que perdemos algo de rendimiento, pero aún así es un rendimiento, pues podemos decir, aceptable, ¿no? Pensamos que, bueno, esto es una bomba pequeña que no está muy optimizada, ¿no? Pero en bombas mayores se podrían conseguir rendimientos mayores. Y después en la tabla inferior lo que se muestra es la relación, o sea, para el rendimiento óptimo de la máquina, funcionando como turbina, la caída de presión ha de ser de 17 metros, ¿no? 17 metros. O sea, aquí lo vemos para el caudal óptimo, el caudal del rendimiento óptimo aquí en esta gráfica de la derecha vemos que son 55 y si vamos a la de la izquierda, la caída de presión son 17, ¿no? ¿Vale? Pues esta es la caída de presión óptima para esta bomba, ¿no? Y cuando funciona como bomba, la caída de presión es 8, o sea que la relación entre estos dos variables es igual a 2. O sea que cuando funciona como turbina, ha de producir un salto bastante mayor, el doble, que cuando funciona como bomba. Y también hay esta misma relación con los caudales, ¿no? También vemos que los caudales que han de pasar son mayores, ¿vale? Entonces, estas relaciones son útiles para nosotros predecir o escoger la bomba adecuada, ¿no? Porque si nosotros sabemos que este cociente debe ser igual a 2, ¿vale? Y sabemos que tenemos una bomba pues, que tiene una altura manométrica, pongamos, de 10 metros, pues la que tendríamos que tener en la instalación, la caída de presión que produciría en la instalación para tener el rendimiento óptimo, sería el producto, ¿no? De 2 por 10 serían 20. ¿Vale? Entonces, hay unas ecuaciones empíricas que permiten estimar este parámetro dimensional que son la H y la Q, ¿no? Que son estas dos que tenéis aquí a la derecha, que dependen del rendimiento de la bomba, o sea que es muy fácil de calcular, ¿no? Coges el rendimiento de la bomba, sustituyes y te da el valor de H. Y vemos que los resultados de la fórmula esta empírica pues se ajustan a los que nosotros hemos medido en laboratorio, ¿no? Por tanto, bueno, en el tema de los caudales el ajuste no es tan bueno, pero vaya, al menos una idea sí que te permiten tener a la hora para escoger la bomba adecuada para el salto que tú quieres aprovechar. Bien, y con esto
a cabo las conclusiones. O sea, vemos que las bombas pues, pueden ser, funcionando como turbinas, pues es una máquina que es interesante, ¿no? Para pequeños aprovechamientos, claro, no estamos hablando de grandes saltos hidráulicos, sino que para pequeños aprovechamientos. Después que las fórmulas estas de estimación del comportamiento de la turbina pues han funcionado bien, ¿no? Y finalmente que se puede determinar experimentalmente el caudal mínimo a la que debe funcionar la bomba, ¿vale? Y el caudal máximo son dos parámetros también importantes de cara al manejo de la instalación. Nada más, muchas gracias por su atención. A continuación, vamos un poquito apretado de tiempo. Va a presentar su ponencia doña María Luisa Gandiato Toledano, que es doctora ingeniera agrónoma de la Universidad Politécnica de Madrid, docente en la asignatura de grado de máster de relacionadas con malherbología, efectos ambientales de protección de cultivos y botánica agrícola del Departamento de Agronomía. La ponencia versa sobre valoración de huella hídrica y huella de carbono sobre áreas verdes urbanas, lucha contra el cambio climático. Cuando quiera, María Luisa. Buenos días y bienvenidos a todos. Voy a intentar ajustarme al tiempo lo máximo posible y nada, en primer lugar, dar las gracias por la oportunidad que se me brinda de presentar esta ponencia, donde voy a intentar explicar un poco qué es lo que estamos intentando desarrollar. Voy a presentar un modelo, una calculadora, que vamos a intentar que sea lo más eficiente posible y dinámica para hacer una valoración sobre la huella hídrica y la huella de carbono que tienen lugar sobre las áreas verdes urbanas. En primer lugar, comentar que ya se ha hecho introducción en este congreso sobre los términos de huella hídrica y huella de carbono. Normalmente es bastante conocido la terminología de huella de carbono sobre un producto que es producido y que es creado dentro de un ciclo de vida concreto, igual que el agua que se utiliza para producir ese bien o ese producto. En este caso, lo que se va a intentar desarrollar es una herramienta que no tanto para calcular esa huella hídrica y esa huella de carbono de un producto, sino sobre un área y una gestión concreta de un área verde urbana. Los objetivos específicos de este proyecto es desarrollar, como bien he dicho, este modelo de cálculo de estas dos huellas en áreas verdes urbanas. Actualmente se está haciendo bastante hincapié sobre la terminología de infraestructura verde urbana dentro de los núcleos urbanos. Ya no es… antes se tenían estas áreas más, fuera de los núcleos urbanos. Ahora se intenta, mediante un modelo de sostenibilidad, introducirlas dentro de nuestro día a día, de nuestras ciudades y de nuestro día en ellas. Entonces, ¿qué impactos tienen estas áreas? ¿Qué sostenibilidad da desde el punto de vista social, económico y de producción? Entonces, también, a fin de poder mejorar las acciones de conservación y desarrollo sobre estas superficies para tener un mayor control del consumo de agua y de la reducción de las emisiones de CO2 que se generan cuando se intenta gestionar las mismas. Asimismo, también se entiende que tanto los estratos herbáceos, arbustivos y arbóreos ornamentales que se integran en estos parques, jardines, áreas productivas, etcétera, etcétera, van a tener un impacto sobre ambas huellas. Entonces, ¿cuál es la metodología que vamos a intentar seguir o que se está siguiendo para el desarrollo de esta herramienta? En primer lugar, para el cálculo de la huella de carbono de estas áreas verdes, se tienen en cuenta 3 niveles de cálculo. El primero, se va a calcular cuál es la huella de carbono producida por la quema directa de combustibles. Cuando se llevan a cabo la gestión de estas áreas, pues evidentemente vamos a tener un consumo de combustibles fósiles.
En segundo lugar, también se va a calcular la huella de carbono por el consumo eléctrico directo derivado de la gestión de dichas áreas. Y en tercer lugar, o como punto más novedoso del mismo, se intenta realizar o se va a realizar el cálculo de la huella de carbono derivado del consumo de los principales insumos que se van a utilizar para la gestión de dichas áreas. Según la nueva normativa ISO, la 14064 del 2019, introduce algunos cambios respecto a la anterior, respecto a la norma del 2012, donde se hace necesario, en este caso, incluir las emisiones indirectas más significativas que tengan lugar para la gestión y la gestión de la organización o del producto que se vaya sobre el que se esté realizando el cálculo. En segundo lugar, el cálculo de la huella hídrica. La huella hídrica es un concepto bastante más novedoso. Tiene lugar, se empezó a introducir sobre el año 2002, dicho concepto, y en este caso también vamos a tener 3 niveles de cálculo. El primero de ellos se va a calcular la huella hídrica verde. Bueno, decir así a modo bastante rápido que la huella hídrica se puede dividir en 3 partes. Está la huella hídrica verde, la huella hídrica azul y la huella hídrica gris. Y en este caso vamos a tener en cuenta las 2 primeras. La huella hídrica verde, que es la que tiene lugar el agua introducida a través de la precipitación natural. La segunda, la huella hídrica azul, que es el agua que se introduce para ese bien, ese servicio, esa organización a través de riegos directos. Y en tercer lugar, se va a tener en cuenta una huella hídrica indirecta. Esa huella hídrica indirecta se considera a través del agua necesaria para producir los insumos más importantes que se van a necesitar para la gestión o la producción del bien que estemos estudiando, ¿vale? Entonces, pasamos. Los resultados que estamos empezando a obtener o que se están llevando a cabo. Pasamos ahora a la huella de carbono. Las emisiones directas que provienen de la combustión de combustibles fósiles. Pues bien, lo que se necesita para realizar este cálculo, en primer lugar, es conocer cuáles son los gastos mensuales de combustibles para la gestión de dicha área, así como la suma mensual, anual de todos esos. Eso ya depende un poco de la gestión del área determinada que estemos estudiando, ¿vale? En este punto, ¿qué se va a tener en cuenta? Pues se va a tener en cuenta tanto la maquinaria, el mantenimiento, coches, generadores, todo aquello que vaya a consumir de manera directa un combustible fósil. Una alternativa también podría ser a través del registro de actividades realizadas por horas y el consumo medio de la maquinaria. Se podría sacar dicho dato también, ¿vale? En segundo lugar, las emisiones directas derivadas de la electricidad que se utiliza para la gestión de dichas áreas. En este caso, pues igual que en el anterior, será muy necesario conocer cuáles son los consumos eléctricos mensuales de energía para la gestión de la organización y así realizar la suma de todos los consumos, ¿vale? Aquí en este punto es bastante importante conocer cuáles son, en este caso, las comercializadoras, suministradoras de energía, ya que cada comercializadora va a tener un factor de emisión distinto, ¿vale? Va a tener un impacto mayor o menor, ¿vale? Y también, pues, bueno, se puede realizar de una manera alternativa por los registros de actividades por horas de esta energía eléctrica y la potencia de la maquinaria utilizada. Y como alcance 3, como bien he dicho, las emisiones indirectas derivadas de los inputs que se van a introducir para la gestión de estas áreas. En este caso, la gestión de las áreas verdes, también entendidas como pueden ser una producción hortícola o tal, se definen 2 inputs muy importantes, que son los abonados, enmiendas o bioestimulantes utilizados, así como, en segundo lugar, los fitosanitarios. Estos van a ser los 2
productos o inputs que nos va a dar una huella indirecta que va a tener más impacto en nuestra organización. Por lo tanto, es importante conocer, como bien se ha dicho, cuáles son los principales abonos, enmiendas, bioestimulantes que se van a utilizar, su origen y cuáles son los factores de emisión que están asociados a cada uno de ellos. Y pasamos ahora a los resultados del desarrollo de esta calculadora para conocer el impacto de la huella hídrica. En primer lugar, la huella hídrica verde, que proviene de la precipitación efectiva, ¿vale? Es el agua que a través de las precipitaciones se incorpora a nuestro producto. En este caso va a ser a nuestra gestión de la organización de estas áreas verdes, ¿de acuerdo? En este caso, ¿cuáles son las necesidades que vamos a tener que conocer? Pues vamos a tener que conocer cuáles son las necesidades netas mensuales de los principales estratos arbóreos arbustivos que vamos a estudiar y, por lo tanto, se pueden consultar en páginas pues, como puede ser la SIAR o cualquier otra página donde nos venga cuáles son estas precipitaciones. Con ello vamos a saber cuáles son las necesidades hídricas mensuales que no se han podido cubrir mediante la precipitación mensual que ha tenido lugar. En segundo lugar, la huella hídrica azul. Esta, digamos que es la más intuitiva, la más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque es el agua que nosotros vamos a vamos a introducir mediante riegos. Simplemente conociendo cuáles son los metros cúbicos de riego mensuales y el promedio del riego. De esta manera podemos saber cuáles son el agua que se ha incorporado a través de los riegos y calcular de forma eficiente la huella hídrica azul, ¿vale? Dado el alto volumen que se representa en estas áreas, el agua de riego no se considera relevante las incorporaciones de los inputs externos, ¿vale? Dado que, por ejemplo, ¿qué me refiero con esto? Pues para realizar un abonado, si el abonado es líquido, pues la cuba necesitará tener un volumen de agua. En este caso no se van a tener en cuenta, dada el volumen de agua general mensual por el riego, pues digamos que es un porcentaje que realmente no tiene impacto. Y en último lugar, la huella hídrica indirecta. Aquí nos hacemos referencia a lo que también se conoce como huella hídrica virtual, agua virtual. ¿Qué es? Es el agua que se ha utilizado para producir, transportar o generar todos los inputs principales que se van a utilizar en la gestión de este área. Y al igual que para la huella de carbono, ¿cuáles son los principales? Pues en este caso son tanto los fitosanitarios, abonados, bioestimulantes, insecticidas, todo aquello que vaya a ser un input fijo mensual importante en nuestra producción, o en este caso en la gestión del área. Para conocer esta huella indirecta, que digamos es un poco más compleja de conocer, es necesario conocer qué productos se usan y recurrir a bases de datos nacionales o inventariables como puede ser Fertiestat, National Agricultural Statistics Service o diferentes, donde nos van a decir cuáles son las huellas hídricas principales de cada uno de estos inputs que vamos a utilizar. Y nada, finalmente, como conclusión es decir que el conocimiento tanto de la huella de carbono como de la huella hídrica de las áreas verdes urbanas da la posibilidad de conocer cómo de sostenibles son dentro de un modelo urbano donde los recursos son bastante limitados y escasos su valor medioambiental, ¿vale? Con una única valoración también vamos a poder conocer cuáles son las áreas verdes urbanas que mejor cumplen estos objetivos de sostenibilidad. Y finalmente, pues que va a ser una herramienta informática que busca ser fácil de usar y con un software compatible con los estándares ofimáticos actuales que se van a llevar a cabo para la gestión de dichas áreas. Y bueno, gracias por vuestra atención. Muy bien, continuamos con las intervenciones y las ponencias. A la continuación, don David González Candón,
que va a hablar acerca de la evaluación de la respuesta hídrica de distintos genotipos de trigo harinero con modelos físicos de balance de energía aplicados en imágenes de alta resolución. Doctor ingeniero por la Universidad de Córdoba. Sí, sí. Hola, buenos días. En este congreso se ha hablado muchísimo sobre el cambio climático. Yo creo que casi todas las presentaciones han tenido mucho que ver con él. Y no es baladí, porque es un proceso que se está llevando a cabo y que nos crea un gran número de incertidumbres. De hecho, aquí os quiero mostrar una imagen. Este es el estrés hídrico que se prevé para el año 2040. Como podemos ver, aquí en medio está la península ibérica y tiene el rojo bien oscuro. Yo creo que si hubiera un color más oscuro, también se lo pondría. Esto quiere decir que, bueno, vamos a tener una disminución del recurso hídrico y un aumento de las temperaturas. Y esto, pues, no es bueno para los cultivos. Es decir, va a haber que poder seleccionar variedades que estén más adaptadas a estas nuevas situaciones. ¿Y cómo conseguimos que esta plantita esté un poquito más contenta? Bueno, hay que hablar de qué es una variedad más eficiente en el uso del agua. Y es que, sobre todo en cultivos extensivos, a medida que aumenta la evapotranspiración, aumenta la producción. Pero claro, no es lo mismo estar en esta línea negra de aquí abajo que estar en esta de aquí amarilla de arriba. Es decir, que para la misma evapotranspiración sea capaz de producir una mayor producción. Este tipo de plantas más eficientes tienen una serie de características. Están adaptadas a estos nuevos ambientes, tienen una mejor respuesta estomática, una menor resistencia hidráulica, mayor resistencia hidráulica y un sistema radicular más desarrollado. Bien. La selección se realiza mediante el fenotipado. Pero claro, el fenotipado tiene una serie de desafíos. Por un lado, es laborioso. Hay que testar un montón de parcelas y en varias localizaciones. Por otro lado, hay que llevar allí el personal que se dedique a los ensayos. Y por otro lado, es subjetivo. Es decir, muchas de las variables que se miden son subjetivas. Entonces, ¿hay una mejor manera de hacer esto? Bueno, pues en este caso, la teledetección puede ser una de las soluciones o una herramienta que nos ayude. Esto nos lleva al objetivo de la presentación, que es evaluar diferencias de evapotranspiración de distintos genotipos de trigo utilizando el modelo de balance de energía de dos fuentes TISEP que se basa en la obtención en datos de teledetección, de alta resolución en este caso. Bien, el modelo de dos fuentes de balance de energía, el TISEP, el que estamos utilizando para estimar la evapotranspiración, bueno, no os voy a liar con esto. Lo más importante de este modelo es que es capaz de separar por dos flujos. Por un lado, el flujo que viene del suelo y por otro, el que viene de la planta. Es decir, va a ser capaz de separar la evaporación del suelo de la transpiración de las plantas. Y, por otro lado, es importante saber el tipo de variables que necesitamos para poder llevar a cabo las estimaciones del modelo. Por un lado, tenemos parámetros biofísicos, como la altura de la planta, la fracción de cavidad cubierta, el índice de área foliar, y por otro lado tenemos parámetros de temperatura de la vegetación y del suelo y parámetros de estación meteorológica, velocidad de viento, radiación, temperatura del aire, etc. Bien, en este caso hemos realizado el estudio mediante imágenes de dron. El dron que hemos utilizado está equipado con dos tipos de cámaras distintas. La Micasense, que es la cámara multiespectral, tenía 5 canales distintos. Es una cámara que hoy día es fácil de conseguir, está al alcance de cualquiera, pero casi. Y es una cámara comercial que tiene 5 canales. Y las características principales son que tiene el infrarrojo cercano, típico, y el rojo medio.
Ya veremos un poco más adelante las ventajas que tiene este canal. Por otro lado, utilizamos una cámara térmica, que es con la que fuimos capaces de calcular las temperaturas de suelo y de vegetación. Bien, además, en el año 2021, este estudio es del año 2021, se realizaron 3 vuelos, en el 7 de abril, 19 de abril y 28 de mayo. La zona donde se realizó el estudio fue en la población de Almacelles, aquí en la provincia de Lleida, y se estudiaron 22 variedades de trigo, en microparcelas de 8 por 1,2 metros. Se tomaron datos meteorológicos, cantidad de agua de riego aportada, datos de campo del índice de área foliar con un sectómetro y la altura también de campo del cultivo. Vale. El número de tratamientos que se estudiaron fueron 2. Por un lado, el tratamiento de riego, en el que se aportaron el 100% de las necesidades del cultivo, y el tratamiento de secano, en el que, lógicamente, no solo se aportó el agua de lluvia y ya está. Cabe destacar que para el tratamiento de riego fue alrededor de 250 milímetros el agua aportada total durante la campaña. Bien, ahora, ¿cómo se calcularon los parámetros biofísicos a través de teledetección? Pues a través de fotogrametría se calcularon 2 modelos. El modelo del terreno desprovisto de vegetación y el modelo del terreno con vegetación. Si se resta un modelo al otro, lo que nos queda es la vegetación, y así es como se calcula. Y bueno, aquí tenemos una resta de calibración entre la altura que se midió y la altura estimada. La medida me refiero a la que se midió en campo con regla. Por otro lado, más parámetros biofísicos. El índice de área foliar. El índice de área foliar se estimó, lo estimé, a través del índice MTVI2. Lo lógico y lo habitual es usar el índice NDVI. De hecho, ayer tuvimos algunas presentaciones donde se utilizaba el NDVI. Es un índice que estaba muy bien en los años 70 del siglo XX, pero creo que ya hemos avanzado un poquito. Entonces, hay índices mucho mejores para esto. ¿Cuáles son las ventajas o las características de este índice? Bueno, utiliza el Red Edge, el rojo medio, que nos daba la cámara, y para altos valores de índice de área foliar tiene muchísima menos saturación que el famoso índice NDVI. Aquí tenemos una resta de calibración entre el índice medido con sectómetro en campo y este índice de vegetación obtenido a través de la imagen multiespectral. Y ya finalmente la estimación de fracción de cubierta vegetal se hizo con esta fórmula en la que sobre todo hay que tener en cuenta cuáles son los valores del índice para el suelo desnudo puro y para la vegetación pura. Bien, ya pasando un poco a los resultados, a través de este sistema, de esta metodología, en las variables que se estudiaron, que fue la transpiración, el índice de área foliar y altura, se encontraron diferencias entre fechas, tratamientos y genotipos. Y también hubo diferencias de producción en cuanto a tratamientos, secano, regadío y entre genotipos. Bien, quiero destacar aquí esta gráfica en la que tenemos para cada una de las 3 fechas cómo se comportaba, cada punto es uno de los genotipos que se estudiaron, cómo se comportaba la evapotranspiración en función comparándola con la producción. En la primera fecha no había una gran relación, pero a medida que aumentaba la fecha, digamos, se acercaba al fin del cultivo, sí que las restas eran mejores. Bien, aquí quiero trasladar esto a que no sean datos así puros, sino poder ver un poco gráficamente lo que es las mediciones de transpiración a través de las imágenes. Estas son las 2 parcelas, la de regadío y la de secano, con cada una de nuestras variedades. Y esta es la imagen de 28 de mayo, esta es la de 7 de abril y creo que nos quedemos un poco con la de 19 de abril, en la que se ven claramente diferencias de transpiración entre los genotipos. El azul es una transpiración mayor y amarillitos, o llegando ya a rojos, es una transpiración menor. Y bueno, ya concluyo diciendo que la teledetección permite estimar parámetros biofísicos de los cultivos, como son el índice de área foliar, la altura, la fracción de cubierta vegetal,
que se puede calcular la transpiración de los genotipos a través del modelo de balance energético, del TISET. Este modelo se ha mostrado como una herramienta útil para estudio de fenotipado. Se pueden calcular diferencias de transpiración entre genotipos gracias a este modelo. Y bueno, solo como un dato, la imagen de 19 de abril es la que mostró mayores diferencias entre genotipos. Ya está. Gracias por su atención. Muchas gracias. A continuación, mi decano, don Andrés Martínez Bastida, subdirector de... Hoy diré porque el título es largo. Subdirector General del Control y Prevención y Seguimiento de Zonas Vulnerables de la Dirección General de la Consejería de Agricultura de Murcia. Y su ponencia versará acerca de la agronomía como solución a la protección de las aguas frente a la contaminación de nitratos. Don Andrés, amigo. Hola, buenos días. Bueno, yo no he, como el resto de compañeros, no he preparado ponencia porque entiendo que al final lo que voy a enseñar o lo que voy a intentar explicar es un poco el modelo de agricultura o el modelo que, como bien han comentado otros compañeros, que se está implantando o que se ha implantado ya en la región de Murcia como consecuencia de un problema medioambiental que es conocido no solamente en Murcia, sino en toda España y fuera de España, como es el tema del Mar Menor. Y eso nos ha llevado a implantar un sistema y un modelo de gestión en la zona de la cuenca vertiente que creo que no es un modelo casual, es un modelo que va dirigido con normativa y que ahora explicaré un poco de forma más o menos rápida, porque vamos mal de tiempo, en qué consiste, que creo que más pronto que tarde se va a extrapolar y se va a pasar al resto de comunidades autónomas y al resto de España, como se extiende una mancha de aceite. El porqué de la ponencia es porque, y viene al hilo también de lo que ha comentado el compañero José Antonio, hacemos mucho caso al tema de las aguas superficiales, pero hacemos poco caso al tema de las aguas subterráneas. Y el tema de las aguas subterráneas, nosotros como ingenieros agrónomos tenemos ahora un problema y hay un frente abierto, que es un horizonte que es el horizonte de 2027. El horizonte 2027 es donde todas las masas de agua que estén contaminadas cualitativa o cuantitativamente, las confederaciones hidrográficas lo que van a hacer va a ser cerrar esos pozos que estén contaminados y van a condicionar la producción agraria. Entonces yo entendí que en el Congreso, tanto como ANIA o como Consejo General, nosotros como ingenieros agrónomos, y se habló el otro día también, nos debemos de posicionar, porque al final todos estos modelos, todo esto que estamos hablando aquí durante estos 2 días, puede ser muy interesante, pero si la legislación nos condiciona y la forma de trabajar nos condiciona, difícilmente podremos llevar a cabo nuestra labor, la labor de la agricultura, y eso llevará a causas de despoblación, que es un poco también el objetivo del Congreso. En la región de Murcia, de donde vengo yo, es más, se está produciendo ya una traslocación de la producción. La gente se está yendo, las grandes empresas se están yendo de producir en la zona del campo de Cartagena y algunas zonas de Murcia, y se están yendo a la zona sur de Albacete, a la zona de la Comunidad Valenciana y a la zona de Almería o de Granada, incluso de Granada, donde no tienen disponibilidad de agua y no tienen la presión legislativa o la presión que se ejerce por este modelo que se ha implantado. Eso hace que esto sí puedan mantenerlo las grandes empresas sí mantienen esto, pero los pequeños agricultores, que al final son la producción y la población que se fija sobre el territorio, esa población no puede soportar la presión de un modelo que os contaré brevemente por cuestiones de tiempo, pero que creo que se debe apoyar básicamente y se está apoyando ya en los ingenieros agrónomos, y por lo menos así lo hemos entendido en la región de Murcia, y básicamente las figuras que se han creado apoyándose en quien tiene el conocimiento, en este caso, que somos los ingenieros agrónomos, y que creo que son quien debemos de hacerlo.
Bueno, en la región de Murcia, y por hacer un contexto general, antes de contaros un poco el tema, se ha creado un ambiente en que el agricultor es malo y la agricultura es mala. Allí no se puede hablar bien de la agricultura, porque si hablas bien de la agricultura o del agricultor, eres un contaminador, vas en contra del medio ambiente y no eres sostenible de forma medioambiental. Todo esto es paradójico y con un compañero que está aquí presente me lo dijo una vez, que al final toda esta norma y este modelo se ha montado en base a legislación sin tener datos. Es decir, allí no se sabe qué explotaciones son las que cumplen, qué explotaciones son las que no cumplen y qué sistema es el que lleva cada explotación. Entonces, como datos generales, aparte del tema que os estoy comentando, del tema del Consejo General, de ANIA, hay que tener en cuenta también que tenemos la agenda de la granja a la mesa, con el objetivo 2030, donde nos dice que tenemos que bajar el 50% de la aplicación de plaguicidas y el 50% de los residuos de nutrientes sobre el suelo. Aparte, tenemos que llegar a un objetivo del 25% de implantación de la agricultura ecológica. Eso sobre el papel está bien, pero aquí en España podemos ir a cualquier centro comercial, a cualquier supermercado y ver los lineales que tenemos donde se haya implantación y la demanda real que hay sobre el tema de agricultura ecológica. Esto se junta con el problema y con el gran problema que creo que tenemos los ingenieros agrónomos, y es que tenemos un problema, bendito problema, de pleno empleo. No hay ingenieros agrónomos. Las escuelas no sacan ingenieros agrónomos suficientes y no hay ingenieros agrónomos suficientes para poder hacer esto. Yendo ya y centrando un poco el tema, con el tema y por aligerar un poco, deciros que todas las comunidades autónomas tienen declaradas o designadas lo que se denominan zonas vulnerables. En concreto, la Comunidad Valenciana, respecto al total del territorio, tiene casi el 50% Castilla-La Mancha es quien tiene casi el 50%, la Comunidad Valenciana tiene un 45% y aquí donde estamos, la Comunidad Catalana, tiene el 40% de su superficie sobre declaradas zonas vulnerables. Todo esto, como sabemos, está regulado, todas estas zonas vulnerables y toda la contaminación por nitrato está regulada por una directiva del año 91, que se ha traspuesto y han cambiado un poco las tornas. Han cambiado las tornas en el sentido de que van a pasar un poco y van a habilitar a los organismos de cuenca a que puedan regular la actividad agraria. Y eso no es que lo diga yo, eso es que está escrito. Ya ha salido un decreto nacional, en concreto el 47 de 2022, donde ya la da potestad a los organismos de cuenca a que ellos regulen, hagan programas de actuación en las zonas que considere que tienen peligro de contaminación. Es decir, eso no, a nivel nacional puede ser un modelo. En Murcia no es un modelo. En Murcia es una realidad y ahora os contaré por qué es una realidad, porque lo estamos viviendo. ¿Vale? Aparte del tema de lo que estaba contando de los organismos de cuenca, se junta también con el tema que he comentado del horizonte 2027 de la normativa europea, con el tema de las zonas vulnerables y la contaminación por nitratos, donde lo que harán los organismos de cuenca, aparte, como primera medida, es fijar los programas de actuación y como segunda medida es cerrar todos los pozos y crear comunidades de usuarios que son las que ellos regularán y por tanto, condicionarán la actividad agraria. Centrándome un poco en el tema y contando rápidamente el modelo, la Comunidad Autónoma de la región de Murcia se da mucho bombo al tema del regadío y hay un problema con el regadío, pero el regadío realmente supone solamente el 35% de la superficie cultivada. El 65%, que es donde también se fija un poco de población, que es el secano, pues prácticamente es la mayoría de los cultivos que se implantan en la región de Murcia. Nosotros en la región de Murcia el 25% que exige Europa en la agenda de la granja a la mesa de agricultura ecológica ya lo cumplimos de sobra. Nosotros se ha hablado aquí también, estamos hablando de una zona, un modelo que se ha implantado en unas 100.000 hectáreas, que es donde está el acuífero cuaternario del campo de Cartagena, y en esas 100.000 hectáreas que habitan dos comunidades de regantes. Esas dos comunidades de regantes que están, una de las más grandes que hay en España, que es la comunidad de regantes del campo de Cartagena, tienen el 95% de su superficie y la tienen modernizada. Ellos hacen la aplicación del agua de una forma eficiente. Aparte de esta normativa que viene a nivel nacional,
En esa zona, en concreto de la zona del campo de Cartagena, donde la comunidad de regantes tiene aproximadamente unas 50.000 hectáreas y el resto son de otra comunidad de regantes mucho más pequeña que tiene 2.000 hectáreas, la agricultura está sometida a varias normas. Ellos tienen, o allí tenemos, un código de buenas prácticas agrarias que puede tener todo el mundo. Ahí hay un programa de actuación para zonas vulnerables, porque en la cuenca del campo de Cartagena, del Cuaternario, es una zona vulnerable y tiene un programa de actuación. Aparte, se publicó en el año 2020 una ley de regulación expresa donde se aumentaba más la presión sobre el sector agrario, y si eso parecía poco, la Confederación Hidrográfica del Segura, como medida de precaución, y es lo que os comentaba al principio, pues la Confederación Hidrográfica del Segura lo que ha hecho ha sido implantar otras medidas más adicionales y más restrictivas. Se ha partido el territorio en dos zonas, una zona que está muy próxima al mar Menor, que estamos hablando de 1,5 kilómetros aproximadamente de la zona de la ribera del mar, donde aproximadamente puede ser que haya unas 10.000 o 9.000, 10.000 hectáreas, de las que prácticamente no se puede hacer nada de agricultura. Hay que levantar toda la agricultura porque no se puede abonar, no se puede hacer absolutamente nada. Y luego, aparte de eso, en las zonas que ya están más retiradas, incluso hay zonas que están dentro de la zona de actuación que están incluso a 40 kilómetros, pues se le ha puesto medidas que son obligatorias a los agricultores, que como veremos, y por eso decía el modelo que se va a traslocar o se va a llevar al resto de España, está el cuaderno de explotación. El cuaderno de explotación, a partir del 1 de enero del año que viene, es obligatorio un cuaderno de explotación telemático. Eso allí ya es obligatorio. A partir del año que viene, a nivel nacional, es obligatorio un asesor de fertilización. Ahí nosotros ya tenemos lo que se llama el operador agroambiental, que es el que se dedica a hacer esto y que debe ser un ingeniero agrónomo o un ingeniero técnico agrícola. Allí se ha implantado también una calculadora para calcular el balance de nitrógeno, para que los agricultores tengan y puedan hacer su balance de nitrógeno. Esa calculadora también la va a implantar ya y la ha previsto el MIDECO. Allí tienen la obligación de tener sensores de humedad. Todas las parcelas de cultivo tienen que tener sus sensores de humedad para determinar cuál es la eficiencia del riego y cómo lo hacen. La Confederación Hidrográfica del Segura ha implantado otra medida más restrictiva aún y ha dicho que, aparte de sensores de humedad, tienen que tener sensores de medición en continuo de nitrógeno y fósforo, cuestiones que, por ejemplo, no existen, y no son fiables porque los mecanismos que hay ahora mismo no existen. Se han implantado medidas también, por ejemplo, como el labrado a favor o siguiendo las curvas de nivel. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de la pendiente media del campo de Cartagena, es de un 2%, un 2-3%, que no tiene, desde el punto de vista agronómico, no tiene mucho sentido. Se ha implantado también que es obligatorio, todas las parcelas tienen que tener una estructura vegetal de conservación, una barrera en la zona hacia donde va la pendiente o la posible pendiente de caída del agua, para evitar el tema de escorrentías y arrastres al mar. Todas esas cuestiones hay que sumarle pues, la recogida de aguas de invernaderos, que es obligatoria. Todo el que tenga un invernadero ha tenido que implantar una infraestructura para poder recoger ese agua de invernadero y reutilizarla en base a economía circular. Bueno, todas estas son medidas, estas y muchas más, que son obligatorias de implantar y obligatorias de llevar a cabo por la agricultura de Murcia, que todo eso, como os he dicho, ya está plasmado en unos borradores que hay de decretos de nutrición sostenible a nivel nacional o decretos de aplicación a nivel nacional de otro tipo de normas. Esa es la conclusión un poco a donde queremos ir, y por dos pinceladas finales decir que hay una cuestión que allí se persigue mucho, que se persigue en toda España y a todo el mundo lo perseguimos, que son los regadíos ilegales. Pero allí han ido más lejos. Allí se persiguen los regadíos legales, todos los regadíos ilegales se levantan, los precinta la Confederación, pero no solamente eso, la comunidad autónoma tiene la obligación de obligarle al señor a restituir la parcela a su estado original. Es decir, un señor tenía una plantación de cítricos y esa plantación de cítricos no tiene un regadío ilegal, la Confederación se lo ha precintado y nosotros como comunidad autónoma estamos yendo y obligándole a que arranque los limoneros, arranque los mandarinos, quite el sistema de goteo y lo deje todo en su estado original. Y eso se está haciendo y la gente lo está haciendo, ¿vale? Y como medida final, y que también entramos nosotros involucrados como la ingeniería agronómica, está que también
viene reflejado en la modificación del reglamento del dominio público hidráulico, es lo que hemos llamado entidad de colaboración de la Administración. Todo este control de todas las explotaciones es imposible que la Administración, con el personal que tiene ahora mismo, sea capaz de hacerlo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues lo hemos hecho a través de unas entidades de colaboración que hemos ayudado a becar, que son las que van a controlar de forma independiente el cumplimiento de la ley. Esta figura también la ha copiado los organismos de Cuenca y el MITECO y aparece en la modificación del reglamento del dominio público hidráulico, donde crean lo que son las entidades de colaboración de la Administración hidráulica. Eso es todo lo que os quería contar. Y ya para terminar, muchas gracias, Andrés, Javier Candela, vicepresidente de la Asociación Española de Riego y Drenaje, pues nos va a contribuir con su ponencia. Cuando quiera. Hola, buenas. Ya vamos fuera de tiempo, pero bueno, voy a intentar ser lo más breve posible. Como ha dicho el moderador, pues como vicepresidente de la Asociación Española de Riegos y Drenajes, en nombre de la misma, agradecer a la organización el habernos dejado participar, al igual que a la organización local, ¿no? Que sin ella pues, no hubiera sido posible que estar aquí ninguno de nosotros. El tema que nos trae aquí hoy está relacionado directamente con el bloque temático en su nombre, en su conjunto, ¿no? Entonces hemos intentado enfocarlo desde un punto de vista práctico y levantar una cuestión directa que nos ayude a pensar en todos, entre todos, cómo resolverla como ingenieros agrónomos. Bueno, primero de nada, presentar la asociación. Muchos le conocéis, otros no lo sé. Al final, la Asociación Española de Riegos y Drenajes es una entidad que tiene por objetivo aglutinar a todo el sector, no solo investigadores ni instituciones administrativas, sino también empresas de todo tipo. Animaros a que consultéis nuestra página web, total y absolutamente actualizada a los entornos actuales, y evidentemente cualquier duda pues que se pongáis en contacto con nosotros para resolverla y animaros a asociaros. Vale, dicho esto, las comunidades de regantes, que al final son los entes de organización del riego en España, ¿no? En general, ¿tienen algún tipo de residuo, generan algún tipo de residuo en general? Bueno, nuestro planteamiento es que al final aplicamos los productos tradicionales al cultivo, se hace la gestión de los mismos, sin más, ¿no? Por lo tanto, en principio, podemos decir que no se genera ningún tipo de residuo, en términos generales, a costa de la comunidad de regantes, no del agricultor en sí mismo, ¿no? Vale. Y aquí entra la temática específica que debemos de plantear, las balsas de riego. ¿Las balsas de riego generan residuos? ¿Sus sedimentos son residuos, no son residuos? Bueno, la normativa es muy clara al respecto. La existencia de sedimentos en esas balsas no es considerada como residuo. Sí que es verdad que los productos de tratamiento antialgas pues, no generan residuo y por lo tanto sigue sin considerarse como tal esos sedimentos. ¿Qué ocurre? Cuando hay un tratamiento del agua con un producto contaminante, pues entonces sí, el sedimento sí es un residuo y sí debemos de adecuarnos a la normativa que regula el tratamiento de los mismos. Vale, dicho esto, aquí es donde aparece el problema real de las balsas, las láminas, los plásticos que utilizamos. Antiguamente, bueno, y aún hay balsas con este material, se utilizaban materiales como el PVC, que tiene una vida de 15 años. Luego, ¿qué hacemos con ese plástico? ¿Cómo retiramos el sedimento? ¿Dejamos el plástico? ¿No lo dejamos? ¿Quién lo trata? ¿Es un residuo? ¿No es un residuo? Bueno, esta es una cuestión, ¿no? Evidentemente, el polietileno, que es lo que ahora mismo está en tendencia, digamos, ¿no? Pues tiene una vida útil que se puede pensar que llega hasta los 50 años. Claro, estos 50 años es siempre considerando que ha estado bien instalado, la operación y mantenimiento del mismo es correcta, no se hace retirada de residuos con vehículos, ¿no? Que reducen la vida útil de ese plástico. Por lo tanto, la cuestión, ¿cómo realizamos la retirada de estas láminas plásticas? Es la pregunta que lanzo aquí al foro, ¿no? ¿Las dejamos en el fondo de la balsa
y ponemos otra por encima, esto sería una grave imprudencia, ¿no? Realmente. La legislación actual, y para finalizar, verdaderamente no establece nada en concreto de cómo hacerlo ni cómo llevarlo a cabo de ninguna cuestión, ¿no? Entonces, y todo esto relacionado evidentemente con la gestión del residuo del sedimento que se genera en estas balsas, ¿no? Para terminar, esta es nuestra conclusión, ¿no? Es necesario establecer unos protocolos de actuación y tipificarlos a nivel general. El número de balsas que tenemos en España pues es muy importante, en zonas como Almería pues, y Murcia pues, tienen un número elevadísimo de mismas y por lo tanto esto debe de ser puesto ya sobre la mesa porque al final ¿quiénes son los responsables? Pues las comunidades de regantes como encargados de las balsas, las administraciones locales, autonómicas y estatales que no pueden ponerse de espaldas sino que tienen que mirar el problema y resolverlo, y evidentemente los organismos de cuenca, ¿no? Este es el mensaje, sin entrar aquí en mucho más complicación, que espero que nos haga pensar a todos, ¿de acuerdo? Nada, muchas gracias, he sido breve, espero, ¿verdad? Vale. Listo. Bien, muchas gracias por tu brevedad. Y bueno, pues sí que, aunque vamos ya un poco fuera de tiempo, si alguien tiene alguna cuestión que plantear a alguno de los ponentes, pues si no, pasamos al café. No obstante, tengo la oportunidad de dirigirme a Conchita y agradecerle nuevamente el éxito de este congreso por su organización y por su interés. Muchas gracias.